Bienvenidos, bienvenidos compañeros. Gracias Luis. Espero que hayan tenido una buena comida, un buen almuerzo, que tengan un buen provecho. Estamos contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Por favor, vamos a sumarnos. Hora de seguir este crecimiento de conocimiento. En este momento le toca la ponencia nuevamente a nuestro amigo y colega José Luis Aray, licenciado en Radio Imagenología, docente universitario de la Rómulo Gallegos, oficial del IBIC en seguridad radiológica y presidente de la empresa Servimagen. Él nos estará esta tarde colaborando con la conferencia Protocolo de Angioplastia Intracoronaria. Muchísimas gracias, Luis. Adelante. Buenas tardes, estimados colegas. Continuando entonces con el ciclo de intervenciones de este primer Congreso Internacional Virtual de Radioimagenología Venezuela 2021, vamos en esta oportunidad, en la continuación de las disertaciones, a conversar un poco acerca del cateterismo cardíaco y la angioplastia coronaria dentro de la sala de hemodinamia de radiología intervencionista y el rol del profesional en radioimagenología dentro de la misma. Yo soy el profesor José Luis Aray, licenciado en radioimagenología, con 17 años de experiencia en la sala de hemodinamia, compartiendo este rol dentro de esta unidad, conjuntamente con los años de experiencia en tomografía y resonancia magnética, además de la radiología convencional. Quisiera compartir con ustedes un poco de lo que consiste este estudio para de esta manera aportar la experiencia que yo he podido tener dentro de la sala y contribuir en el fortalecimiento del conocimiento colectivo que debemos manejar como gremio, como miembros de salud en el área de la radioimagenología en Venezuela y en toda Latinoamérica. Vamos a definir en qué consiste o cuál es el concepto de cateterismo cardíaco. Decimos que es un procedimiento imagenológico invasivo que consiste en pasar un catéter por la arteria femoral que va hacia las arterias ilíacas, progresivamente por la aorta, hasta que llega al nacimiento de las arterias coronarias, con la finalidad de cateterizar las mismas en su nacimiento, introducir un medio de contraste iodado hidrosoluble, mientras hacemos unas adquisiciones de imágenes en diferentes angulaciones para poder visualizar de esta manera todas las arterias coronarias en las diferentes proyecciones que nos permitan evaluar si existe alguna patología, algún compromiso vascular que ponga en riesgo la vida del paciente. Luego, si llegásemos a conseguir algún tipo de condición patológica que pudiera sugerir la obstrucción de una arteria, se procede a destapar la misma por medio de un procedimiento que se conoce como angioplastia coronaria. Podríamos decir que el cateterismo cardíaco es la fase diagnóstica y que la angioplastia coronaria es la parte terapéutica. La angioplastia es una intervención coronaria percutánea, un procedimiento que se utiliza para abrir las arterias obstruidas del corazón, que utiliza igual un catéter y un globo o balón que se inserta en un vaso sanguíneo bloqueado para ayudar a ensancharlo y mejorar el flujo sanguíneo al corazón. Dentro de la anatomía vascular del corazón, anatomía vascular cardíaca, tenemos que el corazón es irrigado por dos arterias principales. Tenemos de esta manera la arteria coronaria derecha, que irriga el lado derecho del corazón, y por eso que se llama arteria coronaria derecha, y tenemos la arteria coronaria izquierda, que se divide a su vez en la descendente anterior, con sus diferentes ramas septales. Tenemos la circunfleja, con sus diferentes ramas marginales, obtusas marginales, y aquí está la circunfleja, rama de la circunfleja, que algunas veces cuando hay obstrucción de la arteria coronaria derecha, a través de la circunfleja, se une con la descendente posterior, que es esta que viene por acá, y comienza a irrigarse el vaso de manera retrógrada, en algunos casos, y bueno, algunos pacientes revascularizan de esta manera retrógrada algunos vasos que se pueden obstruir. ¿Cuándo está indicada
o cuándo está indicado un cateterismo cardíaco. Bueno, es importante decir que generalmente, cuando una persona, generalmente por encima del 90% de los casos, una persona se le realiza cateterismo cardíaco, principalmente porque hay cambios en el electrocardiograma previo que se le debe realizar. El paciente siempre manifiesta dolor en el pecho, manifiesta dificultad para respirar y estamos en presencia generalmente de un infarto. El infarto ocasionado principalmente por la obstrucción de las arterias. Aquí dice que dentro de las indicaciones tenemos que hay que ubicar el estrechamiento o los bloqueos de los vasos sanguíneos que podrían causar dolor de pecho, medir los niveles de presión y oxígeno en diferentes partes del corazón, sería la evaluación hemodinámica, verificar la función de bombeo del corazón, hacer un ventriculografía derecha o izquierda, tomar una muestra del tejido del corazón, una biopsia, diagnosticar defectos cardíacos presentes desde el nacimiento, defectos cardíacos congénitos y buscar problemas en las válvulas cardíacas. Pero la principal causa es obstrucción de arteria coronaria, lo que conlleva a una falta de irrigación sanguínea a una parte del músculo que comienza a morir esa zona, lo que se conoce como infarto. Por ejemplo, aquí tenemos en este dibujito aquí cómo se esquematiza un infarto. Hay un punto de obstrucción en esta arteria y comienza a haber un área de isquemia donde no llega el flujo sanguíneo y el músculo comienza a sufrir. Este punto de obstrucción acá, el área de isquemia, porque esta rama irriga una parte mucho mayor que una arteria que está terminal por aquí, y entonces fíjate que la zona de isquemia aumenta. Cuando la lesión es en el nacimiento de estas arterias, este es el caso, como lo describimos en la imagen anterior, de la coronaria izquierda, fíjense que el territorio que entra en isquemia es mayor. Por supuesto que el músculo, al no recibir sangre, comienza a paralizarse y es lo que se conoce como parada cardíaca, pues un paro cardíaco. El paciente comienza a sufrir un infarto y hay que llevarlo de urgencias a la sala de hemodinamia para entonces, a través del catéter, a través de la introducción del medio de contraste, tratar de identificar cuál es la arteria obstruida para entonces proceder con una angioplastía a resolver o aplicar la parte terapéutica a esta enfermedad. Las contraindicaciones relativas del cateterismo cardíaco son lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, coagulopatía, fiebre, infección sistémica, arritmia sin control, hipertensión sin control, hipertensión no controlada, insuficiencia cardíaca descompensada, alergias a medios de contrastes radiopacos en pacientes que no recibieron la premedicación apropiada. Todas estas contraindicaciones relativas deben tener en cuenta la urgencia del procedimiento. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio comparado con un caso electivo. Es decir, un paciente que bueno, se le va a hacer un cateterismo diagnóstico, pero no viene en fase de emergencia, sino que ha tenido un dolorcito que le va y le viene. No es lo mismo ese paciente con un paciente que viene con compromiso de parada cardíaca, que está en una emergencia. Entonces, todas estas contraindicaciones son relativas porque si está en peligro la vida del paciente, hay que proceder a hacer el cateterismo diagnóstico más la angioplastia, porque hay que intentar salvarle la vida a la persona. Entonces, la gravedad del trastorno que determina la contraindicación. Ok, eso se entendió. Aquí tenemos unas imágenes donde se muestra una ventriculografía. Aquí tenemos la aorta, se administra un medio de contraste y se hace una ventriculografía para ver la contractibilidad del músculo. Una vez que nosotros tenemos la ventriculografía, tenemos la opción de hacer una medición de la fracción de eyección para saber con qué fuerza está bombeando sangre el músculo cardíaco.
También, bueno, aquí tenemos unas imágenes, coronaria derecha, coronaria izquierda, donde se ve la circunfleja y la descendente anterior con las diferentes ramas. Ok, quiero mostrarles aquí, más o menos en un videito que conseguí por allí, más o menos cómo es el procedimiento. Fíjense que en esta imagen se visualiza donde se cateteriza de la arteria femoral, nos vamos por las ilíacas a través de la aorta hasta que llegamos al nacimiento de las arterias coronarias. Vamos a ver si es posible que, ok, tenemos un paciente que está ubicado en una sala de hemodinamia, está sobre la mesa en este momento, el paciente está siendo monitorizado para poder vigilar sus signos vitales, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y bueno, se cateteriza como ya les explico y tenemos allí el equipo, que el equipo es generalmente estos equipos modernos son aéreos, también tenemos de pedestal, es decir, que son fijos al suelo, otros son aéreos, como este que estamos viendo en esta esquematización. Y bueno, el paciente está ubicado de cúbito supino, generalmente, a menos que el paciente tenga alguna condición especial, que habría que ponerlo en otra posición, pero son variantes que suceden muy pocas veces. El paciente procede a cateterizarse entonces la arteria femoral con el método Seldinger, se introduce o se coloca un introductor a través del cual se comienza a introducir un catéter. Ese catéter va subiendo, como lo estamos viendo aquí en el videito, hasta llegar al nacimiento de las arterias coronarias. El médico cardiólogo intervencionista, que es el encargado de hacer el procedimiento, tiene la habilidad suficiente para poder cateterizar las diferentes arterias que se encuentran en el corazón. En este caso ya definimos que son dos arterias principales, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Aquí le administramos medio de contraste, observándose claramente que hay una estenosis en este ramo proximal de esta arteria que está acá. Ok, también ya hicimos supuestamente según esta esquematización y esa estrechez, esa estenosis es producida por un cúmulo de grasas dentro del endotelio que hacen que la luz por la cual va a circular la sangre sea disminuida. Entonces este es el procedimiento de la angioplastia, en la cual se mete un baloncito, dense cuenta que ese baloncito se infla e impacta lo que se conoce como un stent intracoronario. Ese stent es un material de titanio con algunos medicamentos que ellos traen allí antiinflamatorios para tratar de disminuir la incidencia en complicaciones. Y la función que hace este stent es aperturar el espacio que está con la estenosis para revascularizar y en algunos casos cuando es temprano poder recuperar el músculo cardíaco. En algunos casos cuando el procedimiento tarda más de 12 horas, más de 24 horas, el músculo pues difícilmente se recupera, aunque nosotros logremos revascularizar el mismo. Aquí seguimos con la esquematización. Luego se colocó un catéter que se conoce como Pictel. Son tres catéteres que se utilizan para el diagnóstico. Tenemos para cateterizar la coronaria derecha, la coronaria izquierda y este Pictel que entra hasta el ventrículo y es cuando hacemos una inyección con el medio de contraste, con un inyector, o muy pocas veces lo hacen de manera manual y es para poder hacer esto que está aquí, que es la ventriculografía. Fíjense cómo en tiempo real se visualiza cómo el medio de contraste pinta el ventrículo y podemos evaluar en sístole y en diástole la contractibilidad del músculo cardíaco. Espectacular. Son imágenes que nosotros las estamos viendo siempre allí en vivo durante el procedimiento y que el diagnóstico va en tiempo real a través de la fluoroscopía. Bueno, muy bien. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues se procede a retirar el catéter y ya terminamos en este caso el proceso diagnóstico. Aquí estamos introduciendo nuevamente el catéter con el stent, vamos subiendo
a través de la aorta, llegamos al callado de la aorta. Ok, no, este es un catéter que está haciendo un recorrido a través de las arterias pulmonares y podemos llegar hasta allí porque tiene una sombrilla en una especie de filtro que es para extraer coágulos de sangre que pudieran acumularse en las arterias pulmonares, ocasionando un embolismo pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Ok, espectacular. Ese videito está bien esquematizado, está bien demostrativo para entender en qué consiste y cómo es el desarrollo del procedimiento. Ahora, en la sala de hemodinamia se encuentra un equipo multidisciplinario que es el que se encarga, en líneas generales, de prestar atención integral al paciente de acuerdo a la condición a la que ha llegado a nuestra unidad, en la que generalmente los pacientes llegan en estado crítico de emergencia cardíaca por compromiso vascular. ¿Quiénes conforman este equipo multidisciplinario? Por supuesto que un equipo de salud de diversas profesiones que van, como ya dije, centrados a cada uno ejercer su función para que en las diferentes aplicaciones de la funcionalidad de cada uno prestar un servicio integral a los pacientes. Aquí tenemos en estas fotografías, son fotografías de la unidad en la cual yo me desempeño en el Centro Médico Maracay. En una de ellas yo también trabajo en la unidad de hemodinamia del Centro Médico de Cagua, ubicada en Cagua del estado de Aragua, y también estuve por algunos años en la unidad del Hospital de Clínicas Las Delicias, ubicado también en la ciudad de Maracay. Pero estas imágenes son todas de la unidad de hemodinamia de intervencionismo del Centro Médico Maracay. Esta es mi persona que se encuentra aquí en primer plano. Este es el doctor Mocada, el doctor Carlos López, que son dos médicos cardiólogos intervencionistas, y aquí tenemos a una licenciada que es la que les está instrumentando. ¿Ok? Entonces generalmente debe haber los dos médicos intervencionistas, generalmente son dos, porque es un equipo. Si a alguno de los médicos se le complica un poco la cosa, siempre es importante que su compañero lo apoye. Tenemos la licenciada o el licenciado en enfermería, que es el que instrumenta a los médicos. Tenemos el profesional de la radioimagenología, que es quien se encarga de la operatividad del equipo, del funcionamiento correcto, de la aplicación de las diferentes angulaciones y técnicas, y del postprocesamiento de la imagen luego, o de las imágenes luego de terminado el procedimiento. Además, nosotros como técnicos radiólogos, como licenciados en radioimagenología, como profesionales de la radioimagenología dentro de la sala de hemodinamia, somos parte de ese equipo multidisciplinario que debemos prestar un servicio integral de salud. Y bueno, también existe por aquí, no está en la fotografía, ya la vamos a mostrar en la otra, como tenemos acá. Tenemos, además del intervencionista, del profesional de la radioimagenología, tenemos un médico anestesiólogo, tenemos la instrumentista y tenemos otra enfermera que es la circulante, porque la instrumentista no puede estar con traje quirúrgico, no se puede contaminar, anda con sus guantes, y si necesita que le pasen una jeringa, que le pasen un stent, que le pasen cualquier material estéril, pues necesita una circulante que es la que se encarga de estas cosas. Algunas veces la circulante está asistiendo al médico anestesiólogo, y bueno, no hay ningún problema en que el técnico radiólogo, que el profesional de la radioimagenología, como miembro del equipo multidisciplinario, participe activamente en el cambio del medio de contraste, en el paso de algún material médico quirúrgico que necesite la licenciada o el médico intervencionista. Es decir, somos un personal que dentro de la sala de hemodinamia estamos activos totalmente a cualquier situación que se pueda presentar. También tenemos el médico anestesiólogo que maneja su máquina de anestesia, que es el encargado de, en algunos casos, dar anestesia general a algunos pacientes, sobre todo cuando se le va a hacer embolizaciones cerebrales. A los pacientes se les da anestesia general, o en algunos casos pacientes ansiosos
que están preocupados por razones obvias. Los médicos anestesiólogos se encargan de tratarlos, de hablar con ellos, de darles un sedante, de calmarlos, de estar vigilando los signos vitales. Si hay que intubar al paciente, ellos se encargan de ese procedimiento. Y aquí vemos en una vista de un plano superior la licenciada, la circulante, aquí se ve la circulante, el médico intervencionista, el médico anestesiólogo, el licenciado en enfermería que en este procedimiento está instrumentando, el licenciado en radioimagenología, aquí era yo, estaba tomando la foto. Aquí tenemos donde se visualiza otro plano, aquí atrás está la licenciada que está haciendo la asistencia, la que está asistiendo a la instrumentista, el licenciado en radioimagenología, el médico intervencionista, el anestesiólogo y el enfermero instrumentista. También tenemos aquí, en este mismo plano, la licenciada, perdón, vamos a regresarnos, ok, la licenciada, la circulante, el médico intervencionista, el anestesiólogo, el enfermero que está instrumentando y, como les dije, el técnico radiólogo o el licenciado en radioimagenología está tomando la foto. Materiales que se utilizan para el cateterismo y la angioplastia. Bueno, tenemos que se utilizan guías hidrofílicas a través de las cuales se pasan los diferentes catéteres. Una vez que se ha cateterizado, tenemos el introductor, que es con el que se funciona la arteria femoral y a través del cual se van a meter las guías y los catéteres, y estas son las puntas de los catéteres que se utilizan, el pictel para hacer coronarias izquierdas y coronarias derechas. En caso de que vayamos a hacer una angioplastía, para poder insuflar el balón y expandir el stent, necesitamos un indeflector, que es este que aplica presión en atmósferas y que, bueno, es el que se encarga de precisamente expandir el balón para que quede impactado dicho stent. Tenemos un medio de contraste iodado hidrosoluble, que es con el cual podemos visualizar correctamente las diferentes arterias y estructuras que se van a evaluar con este procedimiento. Proyecciones que se utilizan. Bueno, fíjense que hay muchas proyecciones. Sin embargo, las proyecciones van a depender del médico intervencionista con el que estás trabajando, porque cada médico intervencionista tiene una rutina y esa rutina va definida de acuerdo a donde se formó, de acuerdo a la experiencia adquirida. Aquí en Venezuela, los médicos cardiólogos o intervencionistas les gusta manejar el equipo, tener el comando. No debería ser trabajo de ellos, sin embargo, no hay ningún problema en que algunas veces ellos se tomen esas atribuciones. En Venezuela generalmente se la toman y lo hacen, ¿no? Sin embargo, no estamos exentos de que, por ejemplo, no venga uno de su compañero, le toque trabajar solo y bueno, en esos momentos ellos ceden el control. Cuando hacemos neuroradiología en la sala de hemodinamia donde yo me desempeño, el neuroradiólogo que hace las arteriografías cerebrales, él sí me cede el comando y entonces, bueno, yo cumplo con mi función. Pero como les digo, hay muchas proyecciones. Por ejemplo, estas son proyecciones para evaluar la coronaria izquierda. Tenemos oblicua anterior izquierda con angulación craneal, tenemos oblicua anterior izquierda con angulación caudal, y así que se visualiza. Así se visualiza imagenológicamente y así está la esquematización. Tenemos entonces, aquí tenemos una anteroposterior o una PA con angulación caudal y esa angulación caudal se la va dando el médico de acuerdo a la propia anatomía del paciente en ese momento y ellos van jugando con las angulaciones a ver dónde queda aperturada, dónde se visualiza mejor la arteria que ellos quieren visualizar de acuerdo a esa proyección. Tenemos una AP con angulación craneal, una oblicua anterior derecha con angulación craneal, oblicua anterior derecha con angulación caudal. Entonces, cada una de ellas, de esas variantes y con los diferentes grados, vuelvo y les repito, no hay algo escrito específicamente que diga que tiene que ser con tantos grados, como por ejemplo si vamos a hacer un Tau, si vamos a hacer un Cadwell, si vamos a hacer un Vater, si vamos a hacer una silla turca, si vamos a hacer un Schuller. Bueno,
está descrito según los libros cuáles son las angulaciones perfectas en radiología convencional, pero en hemodinamia, producto de que el corazón está en movimiento, producto de que la anatomía vascular es variable en la mayoría de los casos, entonces, bueno, las angulaciones no son específicas, sí las orientaciones. Por ejemplo, oblicuo anterior derecha con angulación craneal, es una orientación, más los grados te los vas a ir jugando de acuerdo a lo que vas a ir visualizando durante la realización del estudio. Ok, vamos a ver también aquí con este videito ya. Ok, aquí estamos. Este videito también es demostrativo de cómo se visualizan las diferentes proyecciones. Aquí está, ¿no? Una póstero anterior, una oblicua izquierda con angulación craneal, una oblicua izquierda con angulación caudal, esta también se conoce con el nombre de spider o araña. Esta es una oblicua derecha con angulación caudal, ok, se evalúa muy bien allí la circunfleja y la descendente anterior. Estas son proyecciones para visualizar las arterias izquierdas o la arteria izquierda que se divide, recuerden, en dos. Esta es una proyección lateral estricta, 90 grados, pones el arco en C o la C en 90 grados y se inyecta el medio de contraste a través del catéter y mira, se visualiza muy bien. Una craneal con 40 grados, fíjate que esta sí lo dice, ¿no? Para descendente anterior. Aquí se ve muy bien la descendente anterior. Aquí se ve una PA caudo bifurco, ok. Ahora vamos a ver un poco de la anatomía coronaria derecha. Como les dije anteriormente, tiene un segmento proximal, medio y distal. Okay, aquí lo tenemos descrito, proximal, medio y distal. Aquí se evalúa. Entonces ya saben que cuando estamos hablando de la coronaria derecha hablamos de proximal, medio y distal. Y las proyecciones generales son oblicuo anterior izquierda con craneal y oblicuo anterior derecha. Ok, aquí tenemos la oblicua izquierda, se visualiza muy bien. Oblicua derecha. Y también tenemos lo que le decíamos hace un rato, la ventriculografía, en la cual se evalúa el músculo cardíaco y su contracción. Cuál es la fuerza que tiene. Estos equipos tienen un software el cual nos permite evaluar o calcular la fracción de eyección. Esta es una muestra, esta foto que me quedó movida, salí apurado de la unidad, bueno. Y este cálculo de la fracción de eyección la hacemos nosotros, pues en el caso nuestro, en el caso de nuestra unidad, las hago yo. ¿En qué consiste? Bueno, en que tú, una vez que está lleno de contraste, en la imagen diastólica, cuando está expandido máximo el corazón, tú detienes la imagen, le pones pausa y comienzas a pintar alrededor cuál es el borde máximo del músculo cardíaco. Lo mismo sucede cuando estás en sístole, cuando el músculo se comprimió al máximo. También dibuja la silueta cardíaca y le das doble clic. Cuando le das doble clic, él te hace este dibujo y te calcula cuál fue el porcentaje de contracción del músculo y inmediatamente, automáticamente te da un informe y te dice el porcentaje, que en este caso fue del 66% de contracción del músculo, y entonces continuamos con el procedimiento como tal. Aquí tenemos una estenosis coronaria que se visualiza en el procedimiento. Fíjense cómo se visualiza acá. Aquí tenemos las diferentes arterias, cómo se visualizan. Y aquí tenemos lo que se define como una placa coronaria, que ya lo explicamos anteriormente, que es una estrechez, una disminución del calibre del vaso, de la luz por donde debe pasar la sangre. Y aquí tenemos una definición de cómo es el procedimiento de la angioplastia. Se introduce un catéter, primero se introduce una guía, por supuesto, a través de esa guía un catéter, el catéter lleva, a través de ese catéter, por dentro de ese catéter vamos a pasar un balón, el balón, eso se llama angioplastia con balón. El balón se expande con el insuflecto, como lo vimos en los materiales, y la angioplastia con balón lo que hace es ayudar a expandir un poco la arteria, a
a mejorar el camino para luego entrar con el stem. El balón está dentro del stem, el balón se infla para que el stem se expanda y quede entonces colocado como una camisa dentro del endotelio donde se encontraba la disminución del calibre, aperturando de esta manera y logrando la revascularización del vaso. Aquí tenemos unas imágenes en tiempo real. Fíjense cómo está esta estrechez aquí crítica en el segmento proximal. Recuerdan, segmento proximal. Aquí está la colocación del stem. La imagen no se visualiza muy bien. Y aquí está la resolución del mismo. Una vez que quedó impactado, fíjense que queda reparado totalmente y la irrigación comienza a fluir. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay una estrechez, una estenosis, está siendo tratada con un stem y aquí está el resultado luego de la impactación del stem. Se han salvado muchas vidas con este procedimiento de manera increíble. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, más o menos ya lo describimos. El manejo del equipo de hemodinamia es parte fundamental de nuestras funciones. Controlar y supervisar el equipo de protección radiológica del personal y, por supuesto, de todo el personal ocupacionalmente expuesto. Participación activa en la resolución de inconvenientes durante el estudio. Puede, como lo dije anteriormente, una licenciada estar ocupada en ese momento para alcanzar algún material, para asistir al anestesiólogo, y nosotros como parte del equipo multidisciplinario debemos estar en la capacidad y ser proactivos en ese momento y participar de manera activa en la resolución de todos estos problemas. Lo comentaba en mi clase anterior, en la ponencia anterior, que algunas veces, más de una vez, en la larga experiencia que tengo, me ha tocado asistir junto con los médicos en reanimación cardiopulmonar, porque deberíamos, como personal que trabaja en un área donde atendemos pacientes que llegan de manera crítica, deberíamos tener una capacitación previa acerca de estos procedimientos de resucitación cardiopulmonar o RCP, como lo conocemos aquí en Venezuela. Entonces, es parte fundamental de nuestras funciones todo lo que le compete a un equipo multidisciplinario de salud que brinda atención integral a los pacientes. Por supuesto que específicamente nuestras funciones son manejo del equipo, procesamiento de la imagen. El manejo del equipo incluye, por supuesto, las diferentes proyecciones que se deben realizar para poder obtener las imágenes adecuadas. El postprocesamiento de la imagen, que por supuesto conlleva a la edición de las mismas, a la selección de las que deben ir en el informe final, en la quema de los CD, que generalmente estos van en estos sistemas. Y por supuesto también dentro de la sala de hemodinamia está un inyector. Generalmente lo manejo yo conjuntamente con los licenciados. Lo importante es, lo que les quiero manifestar, es que se deben hacer equipos de salud y que en alguna oportunidad me tocó compartir en algún sitio donde nadie hacía nada por fuera de lo que le corresponde, porque ese no es mi trabajo, eso no me compete. Pero cuando estamos claros que algo no nos compete, pero que estamos dispuestos a resolverlo juntos, bueno, se hace más llevadero y más placentero el trabajo, y quien se beneficia al final de cuentas son nuestros pacientes. Bueno, traté de tardarme 30 minutos, tardé un poquito más, traté de resumir lo más que pude. Espero haber ilustrado de alguna manera acerca de la actividad, acerca de nuestras funciones. Cualquier pregunta que quieran realizar, por supuesto la estaré recibiendo a través del correo joseluisaray58@gmail.com, así como se escribe mi nombre, todo pegado en minúsculas, joseluisaray58@gmail.com. Con gusto seguramente yo estaré recibiendo cualquier interacción que quieran tener conmigo y por supuesto trataré de responder.
y también, por supuesto, con toda la humildad, acepto cualquier sugerencia, cualquier aporte que quieran hacer para que este humilde servidor también pueda seguir creciendo todos los días junto a ustedes. Y no me queda otra más que agradecer la invitación, agradecerle a todos los que están conectados para escuchar esta clase. Y un fuerte abrazo solidario desde Venezuela, con mucho cariño, esperando que en el futuro estas actividades se vuelvan a repetir con más fuerza, con mejor organización. Todos y cada día vamos a ser mejores. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Garay. Feliz tarde. Muchas gracias, Luis.